Bienvenidos a un nuevo episodio. Le damos la bienvenida a Ronnie Nader, quien hacemos la primera entrega de la segunda edición especial. Así que bueno, es un gusto tenerte aquí, Ronnie. Con Analia estamos mucho más que entusiasmadas. Y antes de pasar, digamos, a la conversación, nos gustaría si te podés introducir, así la audiencia escucha de vos quién eres y de dónde eres. Gracias, gracias por la oportunidad. Un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Ronnie Nader. Soy de Ecuador, soy el primer astronauta ecuatoriano. También soy el padre de sus dos primeros satélites. Soy miembro de la Academia de Ciencias Astronáuticas, miembro permanente, sección Ingeniería. También soy miembro del Instituto Americano de Astronáutica y Aeronáutica en la parte de propulsión nuclear. Eh, bueno, he hecho algunas travesuras, pero ya si ponen mi nombre por ahí, ahí ven qué travesuras he hecho. Podemos empezar a preguntar entonces. Mira que yo te habíamos contado con Analia, digamos que, bueno, Ana te contó que desde chiquita es muy fan de la astronomía. Y nosotros, bueno, a mí me gusta, pero yo creo que a mis hijos les gusta más. Y cuando les conté, miren, voy a tener una entrevista con un astronauta es de Ecuador, le mostré todo lo que nos habías compartido porque a ellos les encanta el espacio, el cohete. Mi hijo, de hecho, siempre dijo, yo quiero construir el cohete, pero no voy a ir nunca al espacio. En cambio, mi hija sí, porque ella quiere ir a conocer el agujero negro. Ok. Así que súper en eso, Yo siempre digo bueno, que hay dos clases de como niños. alineadas en esas cosas de, Mm. sí. Sí, yo siempre digo que hay dos clases de niños. Los que quieren ver las estrellas de lejos, esos son los astrónomos. Y los que quieren ver las estrellas de cerca, esos son los astronautas. Claro, Tal cual. muy Así. bien, muy bien. Ah, Pero hay que tener valor para querer, porque da una sensación de, no sé si a vos te pasó, pero el pensar a mí me parece fantástico, siempre me pareció como, bueno, mágico, ¿no? Esa cosa desconocida, pero también hay una sensación como de, de indefensión o de vacío, que quizás somos los que los queremos ver de lejos. No sé si a vos experimentaste alguna vez como esa Tal vez. sensación de decir, che, y si yo hago esto. Ujú. No, no, jamás. bien. Nunca. Bueno, a ver. O sea, una de las cosas que también siempre digo es que no hay valor sin miedo, porque ser valiente no es no tener miedo. Ser valiente es tener Ujú, miedo y tener el coraje de enfrentarlo. Pero ujú, así también coraje es esa decisión de poner tus sueños por encima de tus miedos. ujú, Pero en realidad yo en ese sentido no soy valiente porque nunca he tenido miedo. Mi fascinación por ujú. eso es simplemente me lleva. Es más Entonces fuerte. nunca he tenido miedo, así que no puedo decir que soy valiente en Ok, ese sentido. ok. Bueno, Bien. Miedo, o sea, yo te puedo decir Y lo que ahí, realmente es miedo, ¿no? Miedo es tener 15 años y declarárselo a una chica, eso es miedo. bueno. Hay Eso es distintos miedo. tipos de miedo, entonces, lo que experimentan las personas. Ay, sí, muy bien, me divierte, me divierte. Humor cósmico. Humor cósmico. sí. Bueno, creo que ahí va una de nuestras preguntas que está relacionada con esto que decís que siempre estuvo ahí, es la trayectoria, digamos. El qué te llevó ahí y cómo lo ves, si querés hacer como un tipo de reflexión, cómo lo ves hacia atrás, ese camino recorrido. A ver, yo, esto me lo han preguntado muchas veces, como te imaginas.
Pues yo siempre digo, Sí. siempre me preguntan cómo decidiste ser astronauta. Y yo siempre digo, yo no decidí nada. Yo simplemente nací así, o sea, simplemente yo creo que tal vez una de las mayores virtudes que he tenido es y de la mejor suerte que he tenido es poder haber descubierto muy temprano en mi vida cuál era mi vocación, qué era lo que amaba, qué es lo que me llena, me deja completo. Y es desde niño mirar las estrellas y, o sea, yo no soy exactamente un bicho raro. Todos los que estamos metidos en esto y todos los astronautas nos sentimos así. Vemos hacia arriba y sentimos un sentido de pertenencia, de que home is there, de que nuestro hogar está allá. Mm, Eso es lo que te lleva. Cuando te sientes así, ¿qué miedo puedes tener? ah. Sí, sí, hay algo Y si interno que te impulsa. no sé qué es, Es difícil no sé qué. describirlo, creo. Es que no sé qué es, siempre me he sentido así. Siempre me he Claro. sentido así. Yo nací sintiéndome así. Yo recuerdo, mi recuerdo más temprano es cuando me acuerdo que al final de la tarde mi mamá me bañaba. Yo haber sido un bebé, porque ella me bañaba en la tina y después me ponía en la cama para ponerme talco, el pañal y la pijama. Y en la televisión recuerdo un programa que era de un niño que invocaba un caballo alado y volaba por un cielo estrellado. El caballo no me importaba nada, lo que me importaba era el cielo Mm. estrellado. Ese es el primer recuerdo que tengo del espacio. Y me encantaba ese programa. El caballo se llamaba Luno, sé ahora. Era un programa muy, muy, muy viejo. Me encantaba ese programa y un día, como siempre, pues en los 70, ¿no? 60, 70, dejaron de darlo sin explicación alguna. Y ahí fue que aterricé aquí. Pero bueno, Ujú. Y vos, cuando veías que el resto de la gente o los chicos de tu edad eran distintos, distintos en que tenían quizás intereses más mundanos, ¿cómo lo vivenciabas y tu familia qué rol cumplió ahí para vos? la pregunta es más bien cómo lo evidenciaban ellos. Porque a veces pues en clase decían, a ver, ¿qué quieren ser cada uno de ustedes? Ah, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser policía, yo quiero ser, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Cuando me tocaba a mí, yo quiero ser astronauta y todo el mundo, ¡ah! Yo decía, ¿por qué se ríen? Entonces, en realidad, y siendo muy franco, muy sincero, porque eso sí, voy a pedir disculpas por antemano, pero yo soy tremendamente franco en Me el uso parece de las fantástico. palabras y directamente. Soy muy directo, muy franco, porque creo que eso es lo mejor que puedo ofrecer a mi interlocutor. La exacta posición en la que estoy. Nada de máscaras ni cosas por el estilo. Entonces, eso poco a poco fue creando un sentido de separación. Yo nunca me he Ujú. sentido especial porque para mí eso es lo que es. Quienes me sienten especial son otras personas. Me explico. Claro. Para bien o para mal, me, me, me empujan hacia afuera. Entonces, y con mi personalidad y con la personalidad que tenemos los ingenieros, tú sabes cómo somos los ingenieros, ¿no? Somos muy... Ese es el tema, que la mente del Ujú. científico, del ingeniero, eh, le interesa el mundo, le interesa el universo, no le interesan las personas. Mm. Yo, pues, o sea, obviamente, pues, estoy muy rodeado de gente como yo ahora. Entonces a todos nos pasa lo mismo, que nos presentan a alguien y el nombre se les olvida, porque simplemente no estamos tan Ah, interesados en los temas sociales. No, no es que seamos pedantes, no es intencional, simplemente no se nos quedan, pero nos dicen, nos dan, por ejemplo, una,
una sigla, o sea, letras que esto está lleno de siglas en esta profesión de ingeniería de sistemas, astronáutica y todo lo demás, ¿no? Entonces, y se nos queda de inmediato, ¿sí? Eh, por Claro. ejemplo, Eso EMCO, sí ¿qué recuerda. significa? ¿Sí? ¿Qué significa EMCO? Main Engine Cut-Off. Allá. ¿Y se quedó? Pero el nombre de una persona tienen que repetirlo 10 veces. Me Pero acuerdo de eso la tiene una cara, pero no de lógica. los nombres. Eso tiene una lógica. ¿Qué significa los nombres que me están dando? El de la persona no tiene ninguna lógica, es aleatorio. Claro, 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 claro que sí. Pero básicamente es como que uno no está interesado. Pero Ujú. es de forma natural. Uno está interesado es en el universo, en la realidad, en las cosas. ¿Sí? Yo tengo ese tipo de personalidad en que en general las personas no son tan interesantes para mí como lo son los misterios del universo o, qué sé yo, un problema de ingeniería, cosas por el estilo. Me explico. O sea, Sí. Ahí te somos... quiero hacer una pregunta relacionada entonces a eso que estás diciendo, si me permitís. ¿Cuál es, de todo lo que venís aprendiendo todos estos años y a lo largo de tu vida del universo, de eso, cómo lo podés contrastar con el aprendizaje en el día a día tuyo? No estoy seguro si te Sí. entendí. Disculpa. Ok. No, 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 está bien. Es de los aprendizajes que has tenido del universo, de todo lo que has venido aprendiendo y todo lo que sabes y todo lo que aún queda por delante. Pero vamos con lo que ya has aprendido del universo, de esos aprendizajes. ¿Qué es lo que vos considerás que se aplica también a nivel, digamos, profesional y personal? O sea, ¿qué es lo que Todo, te puede enseñar esos aprendizajes en todo, tu vida, en tu rol y cómo lo ves en eso? ¿Cómo lo todo, experimentás? todo, absolutamente todo. Absolutamente todo. Es que a mí me sorprende mucho que la mayoría de las personas ven a la realidad, al mundo, al universo, como quieras llamarlo, como cosas separadas. Como que una cosa es la computadora, otra cosa es la lámpara que está ahí, otra cosa es el vaso, otra cosa es la silla, otra cosa es la puerta. Y no es así, es todo una sola cosa. Y bueno, la teoría detrás de esto, o sea, la explicación detrás de esto es muchísimo más profunda, pero a nivel físico más fundamental, todo es una sola cosa. Lo que pasa es que nosotros lo vemos así porque nuestro cerebro no puede manejar más que eso, más que ese nivel de realidad, ese nivel De frecuencia. de coherencia, de coherencia, Mm. ese nivel de complejidad. Sí. Por ejemplo, si yo en este momento les pido a ustedes dos que se imaginen que son una molécula Ajá. y que vean Una a su molécula, alrededor, ¿qué sí, van como a por ver? ahí, sí. Sí, yo les pido a ustedes dos que se imaginen que son una molécula y que vean a su alrededor, ¿qué van a ver? Y Todo. espacio y otras moléculas. Un poco de Si bolitas. soy una molécula, Bueno, tengo no que son ver. exactamente Claro. bolitas, pero ya no vas a ver una puerta, no vas a ver un No, televisor, no vas no, a ver un No, vaso no, de no. agua. Ese es otro no, nivel de realidad. no, claro. Ya, Vas a ese lo es otro nivel de micro, realidad. o no Sin sé ni embargo, cómo eres se la... dice. Exactamente. Pero pará, Ya es vos, casi... yo lo entiendo en la lógica, yo trato de leer física cuántica, no es que entienda, pero trato de leer neurociencia, a mí me interesa mucho, No te entiendo preocupes, nadie perfecto le el entiende. concepto. Bueno, ni los que la están estudiando y No, creando las exactamente. Y todo el computadoras. mundo lo dice, todo físico profesional y mi hijo es un físico profesional ahora. Nadie le entiende. Ok, Es una teoría pero vos qué me incompleta. decís, claro, claro, todavía no se llegó a ese nivel para entenderlo, me parece, ¿no?
Ujú, Como así es. la humanidad necesita como elevarse un poquito más en conciencia. Trabajar más. Ok, pero vos ahí que me decís eso, que desde la teoría te lo comprendo, ¿vos lo vivenciás, lo experimentás como un todo o lo entendés conceptualmente? Lo entiendo conceptualmente. Se me presenta ante mis ojos como se le presenta a todo el mundo. Ok. Sin embargo, lo que pasa es que estoy consciente de las relaciones entre ellas. Ujú. Y eso me deja ver otras cosas que uso, como decía tu pregunta, para mi trabajo. Yo uso mucho eh, Ujú. la naturaleza para mi trabajo. Yo pienso que un ingeniero no tiene que luchar contra la naturaleza, tiene que hacer uso de ella. ¿Por qué? Porque la naturaleza es un sistema más grande. Y nosotros si queremos hacer un invento, un aparato, cualquier cosa para satélites, para cohetes, para lo que quiera que sea, estamos trabajando dentro de un sistema. Y ese sistema tiene leyes, que son las leyes físicas y todo lo demás. Entonces uno tiene que trabajar para encuadrarse dentro de ese sistema. Y ahí es donde me ayuda esa visión. Entonces, Ok. eh, las cosas que yo diseño, yo soy el chief designer, diseñador principal de la Agencia Espacial Ecuatoriana. Yo soy el que diseña toda la tecnología. Entonces, en ese diseño, eh, yo siempre intento usar, desde, desde siempre realmente todos mis diseños, desde que era ingeniero de sistemas, intento que mis diseños sean sinérgicos, sinergéticos, Ujú. Ujú. que se conecten con la naturaleza de una forma sinérgica. Hoy nos pasó algo fantástico, ¿no? A ver. Em, Nos llamaron de la Agencia Espacial Canadiense porque nosotros les proveímos a ellos un componente muy complicado y con cualquier cantidad de energía. Entonces nos decía, mira, tenemos tal problema, tal otro, y eso me lo dijeron ayer. Entonces yo dije, ya sé qué está pasando. Entonces hoy día tuvimos la reunión y yo les dije, les pregunté de una vez, ¿ustedes lo desarmaron? Y entonces, Cállate, no cállate. sé, sabes que sí. Bueno, lo que pasó es que lo volvieron a armar mal. Sí, entonces lo desarmaron y lo volvieron a armar mal. Y los conectores estaban hechos pedazos. Pero el aparato seguía funcionando. Ah, claro. Sí, sí. ¿Y cómo puede Era ser? el aparato incluía una computadora de vuelo y el aparato seguía funcionando. ¿Por qué? Porque cuando yo diseño las cosas, las diseño con muchísima redundancia, las diseño sinérgicamente. Ujú, ujú. Entonces, ¿qué hizo el aparato? Usar otras funciones y siguió Buscó funcionando. otra Porque se fuente, supone que tiene que claro, hacer eso. Así es. ¿Sí? claro. Porque se Buscó otra supone que eso fuente es de lo que tiene que hacer. energía, de... No Ah, exactamente energía, eran conexiones, sensores, cosas por el estilo, pero el aparato, o sea, la... Mira, lo que pasa es que ciertas cosas, cuando tienen muchas partes, llegan a ser tan complicadas que cuando las ves de lejos o cuando ya son muchas, se comportan de otra manera, como que si fueran otra cosa. Esa es la sinergética. Mm. Como cuando ves esas Ujú. bandadas de pájaros que parecen sí, algo sí, distinto, forman pero son imagen. un pocotón de bandadas de pájaros. Exactamente, ya, esa es la sinergética. Así diseñamos aquí. Mm, Esa visión viene justamente de darse cuenta de que en realidad todo está relacionado con todo, ¿sí? Biología con física cuántica, ingeniería con economía, obviamente. ¿Por qué? Porque parece ser que la naturaleza tiene una especie de toolkit, tiene una especie de bolsa de herramientas. Siempre la sigue usando mm, una y otra vez. Por eso tú ves que a veces aparecen patrones, ¿sí? sí, Por ejemplo, el patrón de las galaxias, que es espiral. sí. Tú vas y sacas el tapón de la tina y es exactamente el mismo. La naturaleza usa y reusa y reusa y reusa esas.
esas Los herramientas, esos recursos. principios, sí, esos recursos, y yo lo que hago es usarlo y así me ahorro un pocotón de trabajo y las cosas que diseñamos Ya te son lo dio, claro, más fuertes. ya te lo dio la naturaleza, ¿para qué inventar algo nuevo? Sí, así es, el genio no soy yo, el genio es la naturaleza. Yo Ujú. simplemente soy un humilde ingeniero, humilde porque reconozco que hay órdenes superiores, o sea, hay niveles superiores de orden y simplemente hago uso de ellos, eso es todo. Yo no... Hay ingenieros que son muy Vos, arrogantes, más allá, que pero a mí quieren usar, que quieren inventarlo todo, cuando no, o sea, ya está ahí. está Sí, muy bien. igual yo creo que va más allá de la profesión de ser ingeniero, creo que aplica, digamos, a otras profesiones también. Es una Esa es la cuestión idea, todo es una sola cosa. de- claro, sí, 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 es verdad. Y los Cuando vos mismos principios creas, que se usan en ingeniería se usan en economía, los mismos principios que Sí. aplican en biología se usan en física. Es todo una sola cosa. sí, sí, que después nos lo compartimentaron, ¿no? Nos enseñaron a ver todo por separado. Y ahí es donde pierde su poder. Claro. Porque un sistema sinergético se basa en dos cosas. Se basa en que cada parte del sistema esté diseñada correctamente. O sea, está diseñada de una forma sinérgica, de una forma que se puede interconectar con todas las otras partes Sí. y que las líneas de comunicación entre esas partes sean sólidas. Pero si coges una parte nomás y la separas de su todo en tu mente, porque en realidad físicamente no puedes hacerlo, entonces pierde, ¡pum!, se diluye, pierde su poder. Llega a ser una cosa simple, una cosa que no sabes cómo está conectada con el resto. Y eso es lo que nos enseñan, y eso es lo que Claro, está tan mal. claro. Bueno, es que si estás fraccionado perdés la posibilidad de entender y cuando no entendés necesitas que otros te expliquen, ¿no? Supuestamente. Y ahí está el negocio. Sí. En Ujú, todo, en todo. ujú. Sí, me hace similar a que sea la teoría de los sistemas, digamos. O sea, que todo está interconectado Acuérdate con que yo soy todo ingeniero de también sistemas. y si no está una parte, claro. Claro, Sí, 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 ya sé, por eso, pero la teoría del sistema como tal, yo la aplico, digamos, en mi trabajo porque necesito sí, el entender primero enfoque de en todo, sistemas. en lo que es las organizaciones sobre todo. Eh, exacto, tal cual, porque si no, claro, falta una parte, acá me falta Análisis y una parte síntesis, que ese es el enfoque de hace que el sistemas. resto no Sí, así funcione. es. Sí, 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 Sí. tal cual. Primero analizas Entonces y lo relaciono entiendes con son las eso. relaciones y después lo sintetizas. Y allí es tuyo. Mm, Allí lo puedes Claro. manejar. Cuando lo has mm, entendido a tu mm, manera. Solo allí. mm. Ujú. Ese es el problema que yo siempre veo y te juro que hay tantas, o sea, hay tantas y tantas y tantas personas que entienden, ven un concepto o les enseñan un concepto y simplemente se lo tragan y empiezan a regurgitarlo como perico, ¿sí? Como loro. Y no se dan cuenta de que la palabra que voy a usar es un poco dura, pero no tiene ánimo de ofender, ¿sí? Y no se dan cuenta que eso es estupidez. Mm, ¿Qué es la estupidez? La estupidez no es ser estúpido, no. La estupidez es no usar tu cerebro, usar el de otro. mm, Cuando tú copias Tal una cual. idea, cuando tú pasas un meme, cuando tú tomas las ideas de otros, estás cometiendo una estupidez porque no son tus ideas. Tú no lo analizaste y sintetizaste. Es el mm, trabajo de otro. Claro, en la humanidad, pues, ¿cómo podemos avanzar si no es con la cooperación de otros? Pero esa cooperación no implica ser estúpido. O sea, que alguien tenga, por ejemplo, caramba,
todos los libros que leí en mi vida, entonces yo sería el más grande estúpido de todos. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo busco entender primero, no Claro. simplemente repetir como loro. Y mira que es así como nos enseñan matemáticas. Nos enseñan matemáticas cuando nos escriben un poco de garabatos en el pizarrón. Y ahí viene la anécdota. Nos enseñan un poco de garabatos en el pizarrón y después ya hagan así porque cuando pasa acá el signo es el otro, pero ellos no se dan cuenta de lo que están diciendo. O sea, mira, y por favor no lo tomen a mal. Yo he participado en más de 50, bueno, dejé de contar a la misión número 50 de misiones espaciales en satélites. ¿Sí? Soy ingeniero de sistemas, astrobiólogo, cosmonauta y, by trade, ingeniero espacial. Y nunca he usado el trinomio cuadrado perfecto, que me lo enseñaron en el colegio, que nos enseñan a todos en el colegio. Nunca lo he usado, para nada. Sí. Y nos enseñan esa, como simplemente repite, si repetiste bien el examen, eres un genio en matemáticas. Mentira. Matemáticas, ahí viene lo que tú me preguntaste, ¿sí, Analía? Que, ¿por qué empecé a estudiar física atómica a los 13 años? Porque no Mm, entendía matemáticas. El sí, tema es que yo soy muy necio, tremendamente necio y soy muy curioso. Necio en el sentido en que si no es a mi manera, no es. Y yo no entendía esto. No entendía todos esos garabatos para qué son, por qué son así. Yo necesito entender desde la base. Yo necesito entender el por qué. Entonces, con mis malas notas de matemáticas a cuestas, un día paseando por una librería, vi un libro que me llamó la atención y decía Física Atómica, me acuerdo el autor, Leite López. Y dije, bueno, le dije a mi mamá que me lo regalara para mi cumpleaños. ¿Y eres eso? ¿Qué va a decir? ¿Eres malo en matemáticas? Yo quiero eso. Bueno, y empecé a leerlo. Entonces me di cuenta de lo que es. Es un ay, se lenguaje. cortó. De hecho, es un lenguaje Sí, visual. claro. O sea, me di Mm, cuenta de lo que era. Es, claro. es un lenguaje. Es un lenguaje visual. Esas fórmulas, lo que te están es un lenguaje dinámico. Es mostrando un comportamiento. ¿Sí? Por ejemplo, la simple división, ¿ya? Mm, A sobre B. ¿Qué pasa si A y B son iguales? No pasa nada. 1 sobre 1 es igual a 1, ¿verdad? Ya. Pero Ujú. ¿qué ocurre ay, si A, el que está arriba, es el que está arriba, A, es más grande que el que está abajo? ¿Qué pasa ahí? ¿O qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa si el número que está arriba es más pequeño que el que está abajo? O sea, la relación, la división, se va hacia un número muy grande o hacia un número muy pequeño. Eso es lo que está indicando. mm, ¿Me explico? mm, Si mm. tú coges y Sí, pones abajo en el divisor un número muy chiquito, significa que el resultado se te va a hacer enorme, ¿ya? Y viceversa. Eso es lo que está diciendo. Te está dando una imagen de cómo van a ser las cosas. La raíz cuadrada es lo mismo, la resta, la multiplicación. Por ejemplo, si tú tienes Ujú. una fórmula, ¿sí? Por ejemplo, la fórmula de la constante de la eh, que usa la constante de Stefan Boltzmann en temperatura. Una fórmula que define temperatura, de qué tan caliente se ujú, pone un objeto dependiendo de qué tal cosa. Tú ves que es toda una multiplicación. ¿Qué quiere decir eso? Que cada factor que interviene, o sea, cada factor del que depende la temperatura de un objeto, multiplica al otro. El otro es un sí, sí. multiplicador de eso, Mm, ¿sí? Y si quieres bajar la temperatura, lo que tienes que hacer es esos números en más chiquitos. Y si quieres subirla, tienes que hacerlos más grandes, porque es toda una multiplicación. Y eso es lo que significa, eso es lo que significa la multiplicación. Su nombre lo dice, pero nadie te lo explica así. Yo necesitaba entenderlo mm. así. Entonces ahí es que entendí eso en mi librito de física atómica y de ahí en adelante, bueno, ahora soy astronauta. De los 13 ahora. Listo.
¿Qué en lo personal, qué se sintió llegar a ser el primer astronauta en el país? Am, bueno, yo no sabía que iba a ser el primero. Creo que te la deben haber hecho seguro también. Sí, este, bueno, claro, por supuesto, mucho orgullo, ¿no? En especial porque yo entrené en Rusia y ese es el entrenamiento más duro. Aunque para mí no fue duro, yo estaba embelesado. Pero, Después entra claro, en ese entrenamiento. Después entra en ese entrenamiento. sí. Cuando, cuando termina. Entonces sentí mucho orgullo, pero también allí sí sentí un poco de temor. Porque yo no soy una persona muy social. Y, 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 y ahora estoy en los libros de historia de lo que le enseñan a los niños. Entonces, para mí es un poco, sí, ríete, gracias. Esa es mi vida. Sí, es una broma cósmica. Como decimos No te vas a aquí, olvidar, Dios le ¿eh? da barba, Dios le da barba al que no tiene quijada. Yo de cuando era adolescente, joven, era tímido y me la vienen a hacer así. Entonces, bueno, aprendí a manejar eso. También, por supuesto, bueno, en el tiempo en que yo lo hice, no habían tantas redes sociales, no habían redes sociales. Entonces el tema estaba mucho más controlado, pero después eso se desbandó Mm, completamente. mm. Entonces, yo trato de tener un perfil bajo, pero siempre que salgo hay alguien que me queda mirando demasiado tiempo o alguien que se acerca a pedir una foto porque o un Te niño que podés dice, usted llevar, está en mi libro. te podés llevar el Entonces, casco no, y no, 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 taparte. no, no. No, como sea, me reconocen como sea. Entonces, a veces es un poco incómodo porque yo no creo que merezco toda esa atención. O sea, dentro de mi foro interno yo digo, o sea, me siento como que me estuvieran dando una cosa que yo no merezco. Mm. Y no creo que la merezco porque yo lo único que he estado haciendo es ser yo, nada más. Em, y eso, ¿qué te puedo decir? Te puedo decir una cosa, ¿viste cuando te escribí lo de para este momento? Le pusimos al podcast órbita, bueno, a esta edición órbita conectada, porque órbita para mí es el camino y la fuerza de gravedad es la que atrae, es la que marca la órbita. La fuerza de gravedad para mí son los valores, es la Claro. persona. Y vos dijiste, yo soy yo. Y por eso tu camino se marcó así, tan como, no sé si sin problemas, pero tan claro, ¿no? Porque siempre No, fuiste lleno de vos. problemas. Entonces, Claro, eso, claro, sí, bueno, pero lleno de problemas. bueno, pero tu órbita está perfecta dentro de tu fuerza de gravedad. Sí, y bien que lo mencionas, porque los valores son la brújula fundamental. Ujú. Yo, yo creo que la suerte con la que nací es haber nacido con una vocación clarísima, fuerte. He visto otras personas que no han encontrado su vocación o que no han encontrado, tal vez claramente, o la han encontrado después en su vida. Y no sé, tal vez para ellos es más difícil esa parte. O sea, para todos es difícil en algún sentido. Para mí fue muy claro, muy fuerte. Mi vocación es mi castillo y mi refugio. eh, y siempre está ahí, me explico. A veces, Ujú. cuando no me siento tan bien, por haber motivos, lo único que tengo que hacer es levantar la mirada y ver a las estrellas. Y, Mm. Y ya. y ya. Y Un bálsamo. viaje. Cuando el Va, cielo no me niega las estrellas. Porque aquí en Guayaquil es bastante nublado. Sí, entonces, y ¿cómo te explico? Cuando uno tiene esa vocación, de ahí salen los valores solitos. Y son valores universales. Tú los encuentras en todas las culturas.
la sinceridad, la franqueza, el respeto a la palabra, el respeto a la familia, el respeto a los mayores, el respeto al orden de la vida, ¿sí? Que últimamente estaba tan venido a menos. Pero hay un orden en la vida y ese orden uno tiene que seguirlo. Pero eso tú lo ves claramente cuando tú empiezas a tratar de cumplir con tu vocación y te vas encontrando con esas cosas y tus valores te van sosteniendo. Y la misma vida te va enseñando eh, los valores, ¿no? Qué está bien, qué está mal. Y en mi caso, que yo le pongo tanta atención a la realidad, al universo, yo encuentro esos valores ahí también, encuentro el porqué de esos valores, en esa investigación de las cosas, ¿sí? Eh, hay un, yo tengo un proverbio en casa, está grabado en una pared, en mi casa, lo grabé ahí desde que mis hijos, antes de nacer de mis hijos, bueno, ya había nacido el mayor, que dice, cuida mucho, mucho tus pensamientos porque ellos llegarán a ser actitudes. Cuida mucho tus actitudes porque ellos llegarán a ser costumbres. Cuida Ujú. mucho tus costumbres porque ellos llegarán a ser acciones. Cuida mucho tus acciones porque ellos llegarán a ser tu destino. Por eso desde muy niño sí me di cuenta de eso, instintivamente. Me di cuenta de ello en las pequeñas cosas, en la naturaleza, porque yo siempre andaba haciendo experimentos de una u otra forma, desarmando cosas de una u otra forma. Sí, entonces me di cuenta que lo que aceptas creer es lo que va a definir tu futuro. Así de mágico, así de simple, porque se transforma en eso, ¿no? Tú aceptas un pensamiento y inmediatamente tomas una actitud hacia ello. Y esa actitud se hace costumbre. Y esa costumbre viene a hacer acciones y esas acciones son tu destino. ¿Ya? Tal cual. Entonces, por eso plegué a la ciencia, porque la ciencia no es que es un credo, no es que es una profesión, es un método para encontrar conocimiento. No la verdad, porque una cosa son los hechos y otra cosa es la verdad. Los hechos son la descripción de una realidad física. La verdad es lo que un ser humano cree que son los hechos. Y eso es muy distinto. Para diferenciar entre esas dos cosas está el método científico. Entonces, un científico es una persona que usa el método científico para adquirir conocimiento, conocimiento comprobado, hasta cierto punto, porque no es infalible, porque nosotros no somos No, infalibles. sí, también es Sí, sesgado por la hipótesis que te planteás. exactamente, porque la hipótesis nace de la observación y la observación depende de tus sentidos, a veces incluso de tu mood en ese momento, ¿sí? De cómo las Ujú. Claro. emociones pueden nublar tu visión. ¿Sí? Eso pasa. Sí. Pero por eso tenemos el método, Ujú. que si tienes una mala hipótesis, entonces podemos volverla a plantear. Pero científico es aquel que usa ese método, que no es que coge y acepta cualquier cosa que le dicen, ¿sí? En una pantallita o en una fiesta o lo que quiera que sea, sino que dice, interesante, y lo piensa, lo analiza, lo investiga, si quiere. ¿Por qué? Porque lo que estás poniendo en tu cabeza va a definir tu destino. Esa clase de responsabilidad se ha perdido. Y si le enseñáramos eso a nuestros hijos, a ser responsables no con nadie más, no con tu país, no con tu mamá, no con tu enamorado, sino contigo mismo, tal vez las cosas estarían mejores. Y de eso sí me quejo de que la sociedad está fallando mucho. Conocerse Ujú. a uno mismo. Eh, no es tanto conocerse a uno mismo, eso viene después, creo yo, sino simplemente ser honesto con lo que vas a aceptar, con lo que vas a aceptar en tu cabeza, ¿sí? Eh,
porque eso va a definir las actitudes que vas a tomar y esa actitud se te va a hacer costumbre, esa costumbre se te va a hacer acción y eso va a ser tu destino, ¿ya? La Pero congruencia. eso fue una deducción tuya o a vos alguien te lo enseñó, porque esas cosas no se Ese explican. es un proverbio árabe, Sí, es un pero proverbio vos árabe lo y yo tengo vivenciaste. ascendencia libanesa, pero yo lo Ah, descubrí ah, antes, o sea, cuando me encontré con el proverbio dije, es verdad, es lo que estaba haciendo toda la vida. Sí, ya lo y hacías. por eso lo puse, porque estaba mucho más bonito que mis palabras, Claro, sí, pero claro. es exactamente lo que he descubierto, ¿no? Por mi propia experiencia. Ok. Bueno, quiero adentrarme un poco y que me cuentes, Lau, vos querés preguntar algo. Yo quiero que me cuentes dos cosas. Primero, eso de cómo es el entrenamiento y qué se siente el tema de la no gravedad. Y después, no quiero, esto es demasiado técnico. No me preguntes cómo vamos al baño. No, esto que tenés el No. récord en no sé qué de gravedad. Bueno, espera, porque es muy técnico. Ya sabes lo que te estoy preguntando. El récord Ah, ya. mundial de microgravedad. Sí, ¿Qué sí, 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 sí. significa eso? ¿Y qué sentís más que nada, no? Bueno, cuando entras en microgravedad, eh, lo primero que sientes es que todos los órganos adentro se te mueven, o sea, empiezan a flotar. Sí. Entonces sientes Ok. como cuando te, como cuando estás por ahí y de pronto alguien viene y ¡boom! Te asusta y sientes así, pero todo el tiempo, ¿ok? Y ¡Ay, después te sientes como divino! que después te sientes como que si estuvieras increíblemente borracho. Sí, todo te da vueltas. Sí. El ¿En entrenamiento serio? es para acostumbrarse a eso. No es para dejar de Estabilizarte, sentirlo, claro. es Ah, para acostumbrarse a eso. claro, es Que es para... más o menos lo mismo que dejar de sentirlo, porque una vez que ya te acostumbraste a eso, ya lo ignoras. Pero eso es lo que se siente, y por supuesto se siente un... Después de que te acostumbras, se siente un joy, o sea, una... Ay, ¿cómo decirlo? Tendrías que vivirlo. Ay, me encantaría. Yo te vi ahí en el video que nos enviaste, que estás ahí flotando. Y es una cosa Se que siente parece, tan obvio, pacífico, ¿no? uno lo ve. Eso. No sé si es parecido, pero esa sensación cuando te metes en el mar y flotás y mirás las estrellas y todo se vuelve con vos con el agua y vos estás como en calma, ¿no? No, es muy distinto. Es súper distinto. Es muy distinto. Porque hay muchas Ah, emociones. mejor seguro. No es tanto que estás en paz. Son muchísimas emociones muy... Mira, hay gente que la pasa mal. Hay gente que la pasa muy mal. Y Mm. eso se llama space sickness. Hay gente que la pasa muy mal. Mira, para explicarte esto, tengo que explicarte el tema del récord mundial. El tema es que acá desarrollamos nuestro propio avión de vuelo parabólico. ¿Sí? Eh, este que está aquí, yo fui el comandante de este avión, de todas las Ok. misiones. Entonces, desarrollamos o sea, modificamos este avión y se convirtió en el primer avión de vuelo parabólico y hasta ahora el único en Latinoamérica. Entonces hicimos varias misiones. Entre esas, nos dimos cuenta que podíamos quitarle un récord a nada más y nada menos que la NASA. Eh, un hijo de NASA en un avión de NASA había Políticamente, alcanzado el récord. políticamente Nada incorrecto. de eso. Políticamente incorrecto, pero no, hay una gran hermandad entre todas las agencias espaciales y los ingenieros aeroespaciales. Sana competencia. Pero ya NASA tiene tantos récords que uno menos que le va a hacer. Te lo Nosotros regalo. no teníamos ni uno. Sí. Entonces, el hijo de ingeniero de la NASA en un KC-135, un avión más grande, tenía el récord a ese tiempo.
de ser el ser humano más joven en haber volado y soportado microgravedad. Porque un niño de 8 años, ¿no? Chuta. O sea, todas estas emociones, manejarlas a un niño de 8 años, chuta. Entonces nosotros pusimos 7 años. Nada ¿A tu más y nada menos hijo? que mi hijo, sí. ¿Quién más me iba a prestar su hijo para hacerle todo eso? No creo. Mi esposa a duras penas me dejó. Me imagino. Bueno, imagínate, o sea, tú como madre, ¿no? Viene tu esposo y te dice, ¿sabes qué? Me voy a llevar a nuestro hijo a una misión donde vamos a hacer esto en el avión a cada rato 22 veces, ¿sí? Y es una caída de aproximadamente 4 kilómetros hacia abajo y después recuperar y sube. Y ya, ¿qué te parece? O Un poco sea, vos difícil, lo que ¿no? tenés que hacer, sí, no, vos lo que haces es como una caída libre por Parabólica. metros y subís. Sí, Ok, o sea, subimos unos ¿y eso qué kilómetros y ahí logra? es que el avión alcanza 0G y plum, cae otra vez. Y ¿Y qué tienes que logras con pagarla. eso? Suspender la gravedad. Ok. Cuando Suspendemos la llega el gravedad. punto cero. Exactamente. En la, Mm. en la parábola. Porque básicamente una Ujú. órbita es una parábola larga. Eso es todo. Ok, Ya. ok. Ok, nosotros pudimos hacerlo con nuestra propia tecnología. Y probamos el avión, todo lo demás. Yo fui el comandante de todos los vuelos porque de hecho la tecnología es mía. Ok. Ujú. Entonces, tuve que entrenar a mis dos hijos por 40 días, casi como cosmonauta. En la silla del vómito, eh, bueno, la mesa del vómito, un millón de cosas durante 40 días, en secreto, mientras estaban en el colegio, no podían decir nada, sí, 2 horas al día durante 40 días para que los chicos pudieran soportar eso. Porque ya te digo, son muchas cosas. O sea, soportar y no vomitar en ese instante. Y les puedo asegurar que Claro. el vómito flotando en 0G no es agradable. ¿Sí? Y en esas misiones que hicimos antes, sí. Por eso llevamos las FPVs, ¿sí? Fundas para vómito. Siempre las llevamos. Eh, Claro, porque queda. no, y el olor es terrible. Eh, Ay, Sí, sí, no. sí, no, no. recuerdo que hicimos una misión con una periodista y esa periodista estaba casi en coma 2 semanas. Sí, es serio, el tema es bastante ¿Estaba serio. qué es? Sí, casi en coma. O Oh. sea, casi Uf, porque estaba en un sería estado, pesado. sí, estaba en un estado que entraba y salía de la conciencia. O sea, bueno, Wow, entonces wow. había ese temor y 7 años y el récord todavía sigue imbatible. Y está Qué en muchos increíble. libros y en ¿Y muchas él, cosas. y él qué va a hacer de su vida prácticamente? ¿O qué hace? Él es el que es físico. Él es físico Ah, y ah. director de ingeniería en la agencia espacial. Sí. No, no te iba a salir músico. No, 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 no. No. Ya con 7 años. Claro. Bueno, el mayor me salió Ponele. abogado, Ay, qué así aburrido. que Yo soy podía abogada, hacer. muy aburrida. Sí. No, él le encanta. De hecho, tenemos largas conversaciones acerca de la filosofía de la ley Ah, y, y- y yo seguí su carrera y yo soy muy curioso. Yo tengo curiosidad sobre todo. curioso. Que por qué la ley es así, por qué este principio es Pero porque así, te gusta aprendí muchas indagar en lo cosas profundo. y sí, yo soy tremendamente curioso. Soy curioso, sí, porque me gusta entender a mi manera. O sea, ¿por qué esto es así? Ya. Ujú. Entonces, ya he aprendido Y mucho para, con me él dijiste que de sos. leyes y me encantan las conversaciones se vuelven bastante apasionadas por el tema este de por qué la ley es así y por qué la gente eh, hace las No. cosas que hace y las leyes son de tal o cual manera. O sea, para mí han sido conversaciones muy, eh, muy interesantes.
y muy, a veces apasionadas. Siendo que soy Ujú. ingeniero, pero es que soy curioso. O sea, a mí, yo estoy interesado en el universo, pero últimamente he aprendido que las personas también somos parte del universo. Ujú. Y acá hay un universo entero en O cada uno. más, ¿sí? O más, depende de Porque quién seas, de cómo seas.